Y tenemos también un jurista completo. Se trata de Julio Curi, que, bueno, siempre ha estado en el centro de radar, pero en este momento está en el centro de radar por un tema de contrato en la Procuraduría General de la República, y que han anunciado los amigos que tenían esos contratos que renuncian a la compensación que establecía el contrato. En caso de que se rompa el contrato. En caso de Leila. Hola Julio, hola de nuevo, Dale. Porque conversamos esta mañana, Bien. ¿verdad? Entonces, aprovechando esa conversación, Julio, cuéntanos los detalles sobre esa contratación, con quién fue, por qué fue, con qué propósito, y bueno, todo esto, porque tú sabes que en las redes a veces las cosas no se dicen tal cual son, y menos en Twitter. Sí, la confusión, yo pienso que además de que ya la comunidad del Twitter está acostumbrada a emitir opiniones precipitadas y reflexivas, y yo hasta he dicho viscerales, porque parten de subjetivismos engañosos, también tiene la culpa de todo esto el trabajo que publicó Acento, porque al no contrastar la información que había recabado la Procuraduría General de la República con nuestras respectivas opiniones, me refiero a la de los abogados, es claro que el interés era generar una percepción oblicua o sesgada, haciendo creer también que aquí detrás de esto hay algún tipo de irregularidad en la contratación que se llevó a cabo o en la cláusula penal que se combina. Lo primero que yo quisiese es decir que uno de los principios del periodismo es la objetividad, y si a un periodista le llega una información para que le permita a los lectores o al público en general hacer una inferencia particular, tiene que poner las dos versiones y no hacer solamente la suya propia, la del periodista, porque eso es, digamos, un trabajo de opinión, un artículo de opinión, y no era el caso. ¿Qué tendría de malo? Yo les pregunto a ustedes, que en lugar de haber rendido el servicio de forma honorífica, hubiésemos cobrado cada uno de los abogados 5 millones de pesos. ¿Es esa una suma escandalosa por el trabajo que se hizo? Entonces, si se trata del monto, ya yo entendería la alaraca que se ha generado. Pero no, porque para generar la alaraca hubo que hacer la suma de las 4 cláusulas penales para entonces encender la alarma. 20 millones de pesos es lo que le costaría supuestamente a la Procuraduría General de la República prescindir de nuestros servicios. ¿De acuerdo? Pero resulta que ya los servicios se prestaron, el contrato tenía un solo propósito, que era defender al Consejo Superior del Ministerio Público con motivo de un recurso contencioso administrativo que interpusieron 14 fiscales, entre ellos Jenny Berenice Reynoso, actual procuradora adjunta, Wilson Camacho, actual procurador adjunto, pero en aquel momento no lo eran, y otros 3 o 4 más que tampoco lo eran, que hoy son procuradores adjuntos, que intentaron dicho recurso contencioso contra una resolución que dictó el Consejo Superior del Ministerio Público para sentar las bases del concurso en virtud del cual se iban a sustituir una serie de representantes del Ministerio Público en todo el país. Entonces, nuestro trabajo como especialistas en derecho público y particularmente en derecho administrativo fue responder a aquel recurso contencioso, que yo supongo que los abogados que le prestaron su concurso profesional a esos 14 fiscales lo habrán hecho igualmente de forma honorífica. Me refiero a Laura Costa, a Nácer Perdomo y a Cristóbal Rodríguez, que representaron a esos 14 fiscales. Bueno, entonces, siendo así, quien nos contrata, y ahí empieza el trabajo de Acento a tergiversar las cosas para generar una falsa percepción, no es Jean Alain Rodríguez, o como dice el Acento, Jean Alain. Es el Consejo Superior del Ministerio Público, que es un órgano colegiado integrado por 5 miembros. Que el procurador lo encabece o lo preside es una cosa, pero las decisiones se toman por mayoría de 3. De manera, y en este caso hubo unanimidad, los 5 miembros del Consejo Superior estuvieron de acuerdo en contratar nuestros servicios. Yo no procuré esa contratación, Fafa, Nieves, ni Domingo y Leila. En absoluto, a nosotros nos buscaron y los términos de ese contrato no los discutimos porque no tuvimos ni siquiera esa oportunidad.
Se nos dijo que no había recursos para pagarlos y por tanto que tenían que ser gratuitos y lo hicimos. Asumimos eso, presentamos la defensa con motivo de recurso contencioso, posteriormente intervino en ese proceso Participación Ciudadana e igualmente redactamos un escrito de defensa de unas 40 y tantas páginas y se depositó en la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, que es la que está conociendo este caso. Las preguntas que han mortificado a las personas son las siguientes. Primero, ¿por qué hasta el 2023? Y segundo, ¿por qué se combina una cláusula penal de 5 millones de pesos de indemnización en caso de que la Procuraduría, el Ministerio Público decidiese revocarnos el mandato? Respondo lo primero. Fafa, porque tú eres el menos tal vez avesado en estas materias jurídicas o judiciales. El Tribunal Superior Administrativo tiene tanto trabajo que empezó operando en el 2007 con una sala. Posteriormente se agregó una segunda. Actualmente hay 3 salas y no dan abasto. Se están creando otras 2 salas más. El Tribunal Superior Administrativo, cualquiera de sus salas, demora entre 3 y 4 años para fallar un recurso contencioso administrativo y a veces más. Entonces, ese cálculo, que lo hizo también el Ministerio Público, era para asegurar que nosotros íbamos a estar disponibles para prestarle nuestros servicios en la forma en que se combinó, honorífica, hasta tanto se concluyera el proceso. Pero no es que es una secuencia de casos que se nos han dado, es un solo. Y ya hicimos el trabajo, salvo que no intervenga otro grupo o persona física, no tendríamos que hacer absolutamente más nada. De manera que tampoco tendría sentido que el Ministerio Público rescinda los contratos para que tenga que hablarse de la cláusula penal. Ya expliqué por qué se fijó el término hasta el 2023. Ahora vamos a la cláusula penal, que es tal vez lo que ha exacerbado. Es lo que ha llamado más la atención, el tema de los 5 millones. Que ha exacerbado el morbo. Como empecé diciendo, aún se tratase de honorarios, en mi opinión, y yo le presto servicios a la administración pública desde hace tiempo y también al sector privado, no estamos hablando de una suma que deba llevar a nadie a alarmarse. Yo pudiera decir, por ejemplo, que la firma de abogados que le prestó, y no tengo por qué decir cuál fue, los servicios a CDE en un momento dado, cuando se produjo la licitación de Punta Catalina, cobró aproximadamente $1 millón. Poco más, poco menos. Yo me imagino que Pancho Álvarez, el de Participación Ciudadana, habrá suscrito sus contratos de honorarios con la DGI para llevar el caso Tremos y el caso Barceló, y tampoco yo le tengo por qué discutir sus honorarios, porque los honorarios los fija cada abogado de manera subjetiva, partiendo de su experiencia, de su prestigio, de una serie de condiciones que son objetivas y subjetivas. También Pancho Álvarez le ha prestado servicios al Banco Central. La administración pública, señores, demanda la contratación de abogados para muchísimos procesos que se dan a diario. Ahora, en este proceso, nosotros no cobramos honorarios para ese trabajo puntual. ¿Por qué se fijó esa cláusula penal? Es una indemnización acordada previamente en caso de incumplimiento de que por parte de uno de los contratantes. Si a ti te revocan el mandato, Fafa o Domingo, ha sido porque tú habrías hecho el trabajo bien, oportunamente, de forma satisfactoria para el cliente, o por el contrario, si a ti se te revoca el poder, la representación que tienes, no habría razón para presumir que tú no has hecho el trabajo de forma eficaz. Claro. Entonces, esa cláusula penal lo que quiere es proteger el prestigio de abogados que han ofrecido desinteresadamente su concurso. Está diciendo que más que una cláusula económica, es una cláusula como de salvaguarda, ¿no? del prestigio del servidor, en este caso del jurista. Sí, porque si se pudiese prescindir del servicio, entonces hoy el Ministerio Público, no digamos el Ministerio Público, digamos en cualquier caso, que la contratación sea entre Fafa Taveras y Ricardo Nieves. Si Ricardo Nieves le revoca el poder a Fafa Taveras, yo que soy un tercero y que estoy ajeno a esto, voy a decir que Ricardo buscó a Leila de abogado para sustituir a Fafa porque Fafa no hizo el trabajo. No cumplió, falló, no cumplió, no fue eficiente. Dejó vencer un plazo, no depositó el escrito de defensa a tiempo. Es decir, las especulaciones que empiezan a circular en desmedro de la reputación del abogado son muchas. Y esa fue
supongo yo, Nieves, porque tampoco discutí cláusula penal ni discutí montos. Esa fue una decisión que tomó el Consejo Superior del Ministerio Público. Ya. Pero ese trabajo que ayer publica Acento, lo que quiere es llevar a la percepción de los demás que nosotros habríamos convenido o exigido esas sumas como para que se nos revocara el poder y se nos pagara. ¿Y Acento te llamó, Julio, para escuchar tu parecer o tu versión? Ni a mí, ni a ninguno de los demás abogados. Okay. Porque tal vez si lo hubiese hecho y hubiese consignado en esa noticia nuestras respectivas explicaciones, la gente no tuviese hoy escandalizada como ayer se produjo esto. Y entonces, sin siquiera saber de qué se trata, ya la gente cree que hemos cobrado 5 millones de pesos cada uno y empiezan con esa inmediatez. Pero ya han hablado de que renunciaban a ese beneficio y que podían unilateralmente rescindir. Pero ya se sabe que nosotros hicimos el trabajo, que era lo que yo decía, porque si nos hubiesen revocado tal vez el poder de forma clandestina, entonces nosotros hubiésemos sido unos incompetentes. Mira, gracias, era bueno escuchar la opinión de ustedes. No, gracias a ustedes por... Sí, pero mira, era bueno porque la gente ha opinado mucho y le han machacado mucho al tema. Y ustedes como sin escucharlo, el derecho a ser escuchado es tan grave como el derecho a ser expresado. pero Julio, lo que pasa es que ustedes cayeron en el vendaval y ahí ni siquiera hay que culpar a Acento. En el vendaval de la denuncia morbosa que se ha iniciado con la llegada de este gobierno y que obviamente va a provocar que se le peguen muchísimos pelotazos a muchísima gente sin que tengan razones para recibirlo. Por lo menos con hechos como estos, ¿verdad? Pero gracias por aceptar la llamada, Julio, y participar aquí en Rumbo de la Tarde. Perfecto, querido, un placer. El Rumbo de la Tarde, cambiando el rumbo de la Radio En Nacional. realidad, Acento debió de llamarlo y escuchar la versión. Ay, hombre. Ponerla ahí. Nieves, eso fue deliberado. Tú oyes, eso no fue fortuito. Oye. Lo trajo por los... No, hombre, no, es que el beneficio del morbo. Sí, Yo no iba a decir nada ayer, Nieves. El que me apremia para que yo fije mi posición es el propio Eduardo Jorge. Y yo le dije, yo no voy a responder eso porque para mí eso es morbo. Porque el que tiene dos dedos de frente, yo no hablo del que opina en Twitter pendejamente. El que tiene dos dedos de frente debe primero leer el contrato para poder fijar una posición. Y ahí dice gratuito. Es gratuito, señor. Pero nada, uno cae, mira, a ti te han caído encima, le han caído encima, a todo el mundo nos caen encima. Sí, es normal, o sea, eso es normal. Gracias, Julio. Nos vemos luego. Vámonos con el pueblo domingo.